décadas, que cuenta con el patrocinio de Tribalsa. Este panel será abordado por expertos, como hemos tenido en estos 2 días. Estoy hablando del señor Pablo Antolín, quien es jefe de la Unidad de Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También el señor David Blake, quien es director del Pensions Institute de City University en Londres. El señor Bernardo González, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Y el señor Waldo Tapia, quien es especialista, líder de mercados laborales y coordinador de pensiones del Banco Interamericano de Desarrollo. La moderación de este panel está a cargo del señor Diego Valero, presidente de la consultora de pensiones Novastar. Así que los voy a dejar con el señor Valero. ¿Dónde está? Listo aquí en posición. Vamos a disfrutar de este panel Más y Mejores Pensiones para las próximas décadas. Si no, me arranco a hablar y estoy yo la hora hablando, pero casi mejor que vengan. David, please. And Pablo y Bernardo. ¿Dónde está Bernardo? ¿No? ¿Alguien le puede Bueno, mientras le buscan un aparato de traducción al señor Blake, si les parece, vamos iniciando. Me informan que Bernardo está llegando también. Son los asuntos del trenecito que tenemos para venir, pero muy interesante en cualquier caso. Bueno, bienvenidos de nuevo. Después de la excelente exposición del profesor Sala y Martín, yo creo que vamos a dar una cierta continuidad a algunas de las cosas que él ha comentado, porque nos ha dibujado el mapa de dónde estamos, de lo que se puede hacer, de lo que sucede, de lo que no se debe hacer, etcétera, y tenemos a 4 excelentes expertos que nos van a trasladar su visión de todo ello. Me gustaría comentar brevemente o retomar un poco por donde el profesor Sala ha terminado, que es el relato. Lo estuvimos comentando ayer, y yo creo que se va a hablar del relato aquí, porque ciertamente es crítico cómo comunicamos, cómo explicamos lo que hay. Alguno de los otros aspectos, y por ligarlo también a lo que ya estuvimos hablando y que el profesor nos ha vuelto a reiterar, tan importante, de la economía del comportamiento, vinculado sencillamente al mero hecho de la longevidad, que obviamente está creciendo. Bueno, los biólogos dicen que no crece la longevidad, que crece la esperanza de vida, pero bueno, para nosotros yo creo que nos entendemos, ¿no? La longevidad, en cualquier caso, déjenme decirles que está bastante demostrado que la longevidad tiene un 20% genético, un 20% es hereditario y el 80% restante es entorno y comportamiento. Por lo tanto, la longevidad es algo que desde el comportamiento podemos tratar, trabajar, conocer. Me parece que eso es uno de los elementos también que nos tienen que fijar un poco la cuestión. Vamos a hablar, como les decía, de comunicación, vamos a hablar de las pensiones del futuro. De hecho, el título de este panel es Más y mejores pensiones en las próximas décadas, que es lo que todos queremos. Más y mejores pensiones, y hay mucho que hablar de ello. Vamos a hablar de experiencias ya realizadas y experiencias. Déjenme que les diga que, como decía el profesor, la experimentación es crítica.
Además, afortunadamente, en economía experimental hemos avanzado muchísimo. Algunos de los últimos premios Nobel, el de Esther Duflo, Banerjee, nos muestran cómo se puede hacer experimentación y cómo efectivamente lo que funciona en un sitio puede ser una guía, una indicación, una sugerencia, pero desde luego hay que experimentarlo en cada lugar. Y la experimentación tiene que ser científica, tiene que ser una experimentación científica. No se trata sencillamente de hacer algo que hemos hecho con los sistemas de ahorro durante los últimos 40 años, que ha sido mimetizar lo que hicieron otros, en lugar de adaptar, de tomar las cosas buenas, aprender, adaptarlo, en nuestro caso aquí en este país, aplatanarlo, y eso no lo hemos hecho, pero todavía yo creo que podemos aprender mucho de todas esas cosas. Bien, no me enrollo más porque los protagonistas son ellos y quisiera presentárselos. Tenemos, como ya la maestra de ceremonias nos indicó, tenemos a Pablo Antolín, a David Blake, a Waldo Tapia y a Bernardo González, excelentes expositores que nos van a dar su visión. Empezamos con Pablo. Pablo es el jefe de la unidad de pensiones privadas de la OCDE y nos va a explicar, nos va a hablar sobre algunas de las experiencias internacionales en temas de reformas pensionales. O sea que, Pablo, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy y presentar la visión de la OCDE. Para mover la presentación. Esto es una linterna. Esto es una linterna. Ah. No. Se había ido de paseo, perdonad. Bueno, aquí hay una linterna y otra cosa, no sé lo que es. Lo pongo aquí al lado. Muchas gracias, sobre todo al público y a los organizadores, por la oportunidad de estar aquí hoy, de presentar los puntos de vista de la OCDE. Simplemente decir rápidamente, en la OCDE lo que intentamos hacer es aprender de los distintos países lo que se hace, lo que funciona, por qué funciona y por qué no funciona, lo de la experimentación, porque todo lo que funciona en un país no va a funcionar en otro, es muy importante aprenderlo y sencillamente lo ponemos en lo que nosotros llamamos mejores prácticas y a partir de ahí los países, los reguladores, la industria tiene opciones donde elegir para poder implementar reformas. Y voy a presentar algunos de estos temas, pero antes de todo lo que voy a hablar es de los principales mensajes de la OCDE sobre pensiones, todos basados en las experiencias internacionales que hemos ido aprendiendo. Entonces, estos son todos los temas de los que voy a hablar, pero para poder hablar de ellos voy a pasar uno por uno. Lo más importante a la hora del mundo de las pensiones, desde nuestro punto de vista, es tener en cuenta dos aspectos esenciales. Uno, los objetivos. No todo sistema de pensiones, no todo país, no todos los políticos tienen los mismos objetivos. Y también los riesgos. Hay muchos riesgos a la hora de ahorrar para financiar la jubilación. Como han dicho antes, uno empieza joven y se jubila 40 años después o 35 y tiene que financiar 20, 30, 40 años con una esperanza de vida que evoluciona y que no sabemos exactamente. Y hay riesgos de incapacidad, hay riesgos laborales, hay riesgos de todo macroeconómicos y hay que tenerlos en cuenta. Pero el principal objetivo de todo sistema de pensiones es el de protección. Es decir, asegurarse que la gente tenga recursos financieros para financiar la jubilación. Hay otros objetivos muy importantes, como aliviar la pobreza, asegurar que la gente ahorre. Se ha dicho esta mañana que la gente no va a ahorrar y hay muchos casos que no se ahorra y por eso se introdujeron sistemas obligatorios, ese era un razonamiento, y también con distintos riesgos como el riesgo de la invalidez, pero riesgos de desempleo y todo eso. Pero hay otros objetivos importantes que juegan
mucho y que pueden tener muchos pesos. Sostenibilidad financiera y fiscal, ayer se habló mucho de esto, sobre todo en los sistemas públicos, pero también los sistemas privados tienen problemas de sostenibilidad fiscal y financiera porque desde el punto de vista nuestro viene más de la prestación, del sistema de prestación definida que si es público o privado. La suficiencia, cobertura, también han hablado, eficiencia, mantener los incentivos laborales, preservar la equidad entre y intrageneraciones y todo el tema de activos e inversiones. Invertir tiene sus riesgos, es beneficioso, pero tiene sus riesgos. Y luego los riesgos macroeconómicos, laborales, demográficos, sociales, todos estos riesgos existen en el mercado laboral, en el mercado financiero, en la macroeconomía, y todos estos van a afectar cómo funciona y cuál va a ser el producto último de un sistema de pensiones, que es proteger a la gente y asegurarse que tenga recursos para financiar su jubilación cuando se jubile. ¿Por qué es esto importante? Porque distintos países priorizan los objetivos y los riesgos de distinta forma y quieren cubrir ciertos riesgos más que otros. No se puede, no existe un sistema perfecto que lo solucione todo, el futuro es incierto. Entonces, esto explica en muchos niveles la diferencia de los sistemas de pensiones entre los distintos países. Y es importante porque se relaciona mucho con el relato. Nosotros en la OCDE no podemos ir a un país sin entender cuál es el objetivo del sistema de pensiones y el objetivo que existe a la hora de hacer la reforma. Es esencial porque las recomendaciones van a depender siempre de este tipo de cosas. El primer punto, ya se ha hablado mucho y se ha dicho, es la red de protección social a la vejez, fuerte y para todos. Esto es algo que se ha aprendido al pasar de los años, pero es completamente... Todo sistema de pensiones solamente va a funcionar si todos los ciudadanos a la hora de jubilarse van a estar protegidos, si todos los ciudadanos, al menos como mínimo, van a estar por encima de la pobreza. Esto, y también lo han dicho en mi país, en España, no ha existido en muchísimos países. Y no existe aún en muchísimos países. Y esta es una de las razones por las que el sector público está ahí. El monto y todo esto es una decisión de cada país y varía enormemente entre los países. Pero la red de protección social fuerte y para todos se tiene que financiar con los presupuestos generales del Estado, no con los ahorros para la jubilación de los individuos, sino con los presupuestos generales del Estado. Esto es algo que se dijo en la OCDE desde los años 90 y ha ido evolucionando en muchos países. Luego está el tema de la universalidad. Hay muchos países que se habla que debe ser universal. Nosotros en la OCDE decimos, en base a la experiencia de muchos países, que sí, que tiene que ser universal. Hay muchos países que lo tienen universal, los daneses, los australianos, pero tiene que ser universal en términos del derecho. Todos tenemos ese derecho, pero tiene que ser means tested, o sea, que tiene que estar testeado con respecto a los recursos que tiene un individuo. No le vas a dar una pensión mínima garantizada, una pensión básica, una pensión mínima a un individuo que tiene suficientes recursos, porque esos recursos se pueden utilizar para dar más a los recursos bajos. Entonces, ese es el tema. Y luego está el hecho de los incentivos. Y esto es muy importante porque en los tramos de renta cerca del salario mínimo, la pensión universal solidaria y todo esto, en los tramos mínimos pues puede que haya un incentivo a no participar en los sistemas de pensiones o incluso en el trabajo. Y ahí está el tema de lo que se estableció en muchos países, que es la pensión mínima. La pensión mínima básicamente viene a decir, si tú contribuyes, mañana vas a tener €1 más. Si contribuyes un mes, vas a tener €1 más que la pensión básica. Y claro, a ti te interesa participar, porque conforme vas participando en el sistema, estás por encima de la básica, porque la mínima va subiendo hasta que llega un punto en que tus ahorros de capitalización pues ya te cubren completamente, ya no estás ni en la básica ni en la mínima. Pero es muy importante el tema de los incentivos. El segundo mensaje esencial de la OCDE es diversificar. En la OCDE decimos que hay que diversificar las fuentes para financiar la jubilación. ¿Por qué? Porque hay muchos objetivos y hay muchos riesgos. Entonces, nosotros hablamos de que es bueno, porque funciona en muchos países, tener un sistema de reparto. Yo siempre argumento, y perdonar porque diga esto,
pero el término reparto en español no refleja realmente lo que es un sistema de reparto y, sobre todo, los problemas que hay en un sistema de reparto, como se han explicado. En inglés, desde mi punto de vista, lo expresa mejor. El sistema público de reparto, el aspecto no contributivo, el componente no contributivo, la pensión mínima, es realmente el reparto. Es cierto que en el componente contributivo, dependiendo de la fórmula, cómo se calcula la prestación, pues hay elementos de reparto, pero lo más importante es cómo se financia. Es decir, y se ha explicado esta mañana, en el reparto las contribuciones de hoy pagan las pensiones de hoy. Sin embargo, en la capitalización, en el ahorro para la jubilación, con capitalización, las contribuciones se utilizan para invertir y las pensiones se pagarán con los ahorros acumulados en base a lo que se ha invertido, a lo que se ha contribuido y a los retornos que han tenido esas contribuciones. Esto ya lo he hablado. Entonces, el mensaje de la OCDE es diversificar. Hay que tener un sistema con un componente público y un componente privado, y eso es lo que tienen la mayoría de los países. Ayer se hablaba mucho de que los sistemas públicos europeos se están hundiendo y se están cambiando. Se están cambiando, hundiendo, no sé yo, porque no creo que vayan a hundirse. Lo que sí que se van es a ajustar a las realidades que existen. El segundo elemento, si hablamos de diversificar, o el tercer mensaje de la OCDE, es que el sistema público y el sistema privado se tienen que complementar, no tienen que estar compitiendo. Las pensiones de capitalización y de reparto se tienen que diseñar de tal forma que se complemente el uno con el otro, en base a los objetivos y a los riesgos. Cada uno de estos sistemas funciona mejor para determinados riesgos. Por ejemplo, la invalidez y todo eso, pues el argumento es que funciona mejor con un sistema público. La pensión básica funciona mejor a través de un sistema público. Entonces, las pensiones de capitalización deben de diseñarse de forma global, teniendo en cuenta el sistema público, y el sistema público tiene que también diseñarse teniendo en cuenta el sistema de capitalización, el sistema de ahorro para la jubilación basado en la capitalización. No deben de competir, deben complementarse. La pensión que un individuo reciba el día de mañana tiene que ser el componente de todo, del público y del privado. ¿Qué países y qué sistema de pensiones? Todos los países de la OCDE tienen reparto, todos los países de la OCDE tienen capitalización, todos. El componente, el peso de cada uno es diferente, pero todos los países tienen. Hay países con reparto no contributivo y capitalización, y ahí tenemos Australia, Chile, Dinamarca, Reino Unido, países de distintas áreas. Hay países con reparto no contributivo, también reparto contributivo y capitalización fuerte. Alemania, España, Estados Unidos, Suecia. Hay y existen diferencias en la capitalización, si son obligatorias o son voluntarias. Nos han dicho que en Estados Unidos es voluntaria, también es voluntaria en Alemania, es cuasi obligatoria en el Reino Unido a través del auto-enrollment, y es obligatoria en Australia para los empleadores, en Dinamarca, en Holanda, en Suecia. Entonces, hay muchas formas, pero todos los países tienen capitalización y reparto, y lo importante es que se diseñen complementándose y solventando los distintos riesgos y los distintos objetivos. Aquí es una demostración de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Perdón, he tecleado algo. Que ha habido un incremento fuerte, sustancial, en la capitalización, en los sistemas de ahorro y capitalización en los países de la OCDE. Los datos son del 2000 al 2020, están en el Global Pension Statistics de la OCDE, y aquí está el mundo en el 2020, y aquí está el mundo, en el 2000, y ahora aquí está el mundo en el 2020. El crecimiento ha sido sustancial
en todos los países. Obviamente, cuanto más tarde empezaron, menos han ido acumulando. Pero lo que se ve aquí es que ha habido un crecimiento de capitalización en todos los países, del ahorro con capitalización, de los sistemas de ahorro para la jubilación con capitalización. Hay 12 economías de la OCDE con más del 50% del PIB, eran 9 antes, y hay 9 economías con más del 100% del PIB, eran 4 antes. O sea, esto es un mensaje claro, una evolución clara. La capitalización ha avanzado en todos los países como complemento a los sistemas de reparto, los sistemas públicos. O sea, el mensaje de la OCDE, hay que diversificar, o como se dice en otros contextos, hay que tener un sistema de multipilares, es lo que hay en todos los países. Y todos los países de la OCDE tienen esto. ¿Cuál es la importancia de que haya sistemas de ahorros que acumulan activos para financiar la jubilación? Ayer se habló mucho de esto, voy a pasar rápido, pero es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se discute a la hora de complementar un sistema público y un sistema privado o un sistema de ahorro que acumulan activos para financiar la jubilación. Porque es importante tener este sistema porque aumenta los ahorros nacionales. El aumento de los ahorros nacionales hace que haya ahorro a largo plazo. Por ejemplo, inversiones en infraestructura. Hay países que son muy avanzados en todo esto. Australia es el país de inversión en infraestructura por excelencia y empezó con un sistema de ahorro para la jubilación de capitalización en los años 90. Se produce una reasignación de ahorros hacia largo plazo. Se desarrollan los mercados financieros. Ayer nos presentaron el estudio de varios países, incluyendo la República Dominicana, donde han tenido un impacto importantísimo los estudios que se hicieron en Chile. Es cierto que hay otros estudios que sugieren que no es tanto. Y a mí me gustaría ver que se hiciera un estudio general que pusiera esto al fin, que sí tiene un impacto positivo. ¿Cuánto es lo importante? Hay más inversión que se va a financiar con ahorros nacionales a largo plazo y va a haber una menor dependencia del ahorro exterior para la hora de hacer inversiones. Mayor inversión, pues toda esta cadena, todos lo sabemos muy bien, mayor capacidad productiva, aumento de la productividad, aumento del PIB, mayores salarios, empleo, mayores recursos impositivos, menores déficits. También hay críticas, obviamente, y es importante para nosotros en la OCDE, es muy importante poner sobre la mesa todos los aspectos. Y hay críticas a estos mecanismos. Los fondos de pensiones podrían invertir principalmente en bonos del Gobierno, y ha ocurrido en muchos países, y puede haber un conflicto de interés, un problema de incentivos y todo eso. Esto es un problema, pero claro, es un problema. No es un problema si proporcionan mejor retorno ajustado por riesgo. Obviamente, si todo se invierte en bonos, no hay diversidad y hay un riesgo tremendo. Y esto, los principios de la OCDE, la regulación del sistema de capitalización de pensiones, lo dicen bien claro y dicen que hay que invertir en el mejor interés de los miembros. Los gobiernos también pueden utilizar los fondos para aumentar la inversión pública y hay muchísimos estudios que muestran que la inversión pública es muy positiva para el desarrollo de un país. Lo que pasa es que muchas veces, lo que pasa es que todos estos dineros no se utilizan para la inversión pública, sino para el gasto corriente. Y eso puede ser un problema. Otro tema que es importante y se ha hablado mucho es contribuir cuánto y la suficiencia, porque las pensiones tienen que ser suficientes. El objetivo, se establece un objetivo de pensión, esto es esencial a la hora de determinar cuánto hay que contribuir. No todos los países tienen el mismo objetivo. Yo siempre oigo que en Chile existe un objetivo del 70%, que salió, los chilenos creo que lo saben muy bien, pero en otros países se habla de una tasa de reemplazo de 2/3. En otros países se habla de tasas de reemplazo distintas. También son distintas para distintos grupos socioeconómicos. Esto lo que viene a decir, esto es, utilizando modelos estocásticos y Monte Carlo, nos viene a decir que si yo quiero una tasa de reemplazo, o sea, mi pensión con respecto a mi último salario del 13%, estamos en un mundo de incertidumbre, es estocástico, y quiero una probabilidad del 75% de que esto se alcance, es decir, que al menos el 75% de la población lo obtenga, pues esta es la contribución
Esta, si quiero más probabilidad, si quiero tasas de desempleo, tasas de reemplazo más altas. Estos son indicativos, no son valores exactos, pero son indicativos con modelo. Está claro que si tú quieres mayor probabilidad de que todos los individuos alcancen cierto objetivo y estableces un objetivo de reemplazo de la pensión que reemplaza el salario más alto, pues obviamente hay que contribuir más. Aquí no introducimos una variable que es esencial, que también se habló mucho ayer. ¿Por cuánto tiempo? 30 años, 40, esto está calculado con 40 años. Obviamente, si uno contribuye 20 años, estas tablas también las tenemos, pues las cosas cambian muchísimo. Ayer ya nos hablaron de esto es lo que he hablado hace un momento, contribuir más. ¿Cómo se contribuye más? Es muy fácil decir contribuyamos más, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de contribuir y hay que tenerlo en cuenta. Aumento de la contribución de los empleadores, es lo que se hace, por ejemplo, en países como Australia. El Defined Benefit de capitalización era eso. O sea, el empleador contribuía 2/3 de la contribución. Luego se pasó a Defined Contribution, que el problema no es que contribución definida sea mala, sino que se quitó la contribución del empleador. Los australianos le metieron. El matching que funciona en muchos sitios, sobre todo en Estados Unidos. Luego, el Save More Tomorrow, aumentos ligados a aumentos salariales reales. Esto es muy importante, tienen que ser reales, no nominales, porque si no. Inscripción automática. Ajuste automático de la esperanza de vida. Hay un tema, podemos discutir, puede ser regresivo. Cómo se construyen las tablas de mortalidad diferenciadas, el periodo contributivo. Un sistema de pensiones tiene que ser inclusivo. Hay en países donde hay sectores de la población que no tienen derecho a un sistema de pensión de capitalización de ahorro individual. Y para nosotros es muy difícil entender que eso pueda existir. Tiene que ser inclusivo. Deben de participar, contribuirse y beneficiarse. La cobertura. Todo lo que hemos hablado de la informalidad, todo el mundo lo ha mencionado, es esencial lo de la informalidad. Y las lecciones de la economía del comportamiento. Estas lecciones ayudan enormemente a abordar todo este tema. Está la informalidad, que hay que distinguir de dónde viene la informalidad, porque ayer alguien lo definió claramente diciendo no, la informalidad la definimos como todos aquellos individuos que no están ahorrando para la jubilación en el sistema. Bueno, los trabajadores por cuenta propia o self-employed en inglés, trabajadores por cuenta propia, autónomos, distintas nomenclaturas, distintos países, pues no tienen que contribuir y son parte de la informalidad en muchos países, en la definición de informalidad. Bien, pero es muy importante entender eso porque las políticas para resolver el problema son distintas que si son individuos que sencillamente están escondiendo su actividad económica o su actividad laboral. Obligatoria, afiliación automática, gradualmente distintos países lo hacen. Distintos incentivos, contribuciones del Estado, economía del comportamiento aquí. O sea, hay en algunos países que el Estado pone dinero y la gente dice, si yo pongo, o sea, te está subsidiando. Si yo pongo 5 euros, el Estado me está poniendo 100. Si no participo en el sistema, estoy perdiendo 100. Y eso en algunos países ha sido enorme. ¿Y cómo se diseña? Es muy importante también, porque si les dices, no, yo te pongo los 100 dentro de 5 años, no se hace. Eso pasó en un país, de repente lo pusieron, no, yo te lo pongo el mismo día. Y de repente todo el mundo estaba metiendo dinero en sus cuentas individuales. Bonificación por contribuir al inicio, pero es muy importante que desaparezca porque el coste fiscal. En los sistemas de reparto también ha habido muchos cambios. Ayer se hablaba de que lo he dicho antes, se están viendo. En los sistemas de reparto básicamente se dieron cuenta de que los parámetros que se establecieron en los años 60 para un sistema de reparto actuarialmente eran correctos. Pero claro, las realidades macroeconómicas, demográficas y todo eso han ido cambiando y estos sistemas nunca se ajustan. Y ayer se habló que se han introducido mecanismos de ajuste automático. Y es lo que se está haciendo en los sistemas de reparto. Es decir, que no sean generosos. La generosidad originalmente no existía. Ahora son generosos porque dan más de lo que la gente, de lo que las contribuciones del individuo garantizaban, porque son prestación definida. Se ha definido de antemano eso y se definió en los años 60 o en los años 70, depende del país. Y lo que se ha estado haciendo en los últimos años es ajustarlo y estableciendo mecanismos de ajuste con la esperanza de vida, al número de años que el individuo contribuye, todo este tipo de cosas.
Bueno, yo tengo que darme prisa, hay muchas más cosas que me gustaría hablar. Todo el tema de ajustes automáticos es esencial y es lo que se ha metido en los sistemas públicos, pero también en los privados. La contribución definida es un sistema de ajuste automático. O sea, tu contribución, tus retornos y es lo que tienes acumulado. Y se ajusta automáticamente a las realidades macroeconómicas y del mercado laboral del individuo. Y, bueno, todo esto, lo del fondo público, todo esto no... entonces, en los sistemas de ahorro y capitalización, como he mostrado antes, en las últimas décadas se han introducido en todos los países y han aumentado. O sea, el peso de estos sistemas es enorme en todos los países y uno de los componentes esenciales para financiar la jubilación de los individuos, menos hoy, pero mucho más mañana. Pero es muy importante, a la hora de introducirlos, tener en cuenta los costes de transición. En los países de Europa del Este, los sistemas de capitalización se eliminaron. ¿Por qué? Hay dos razones, pero la principal razón desde nuestro punto de vista, y esto es una recomendación, una lección muy importante, es que se pasaron contribuciones del sistema de reparto al sistema de capitalización, mientras el pasivo del reparto seguía estando ahí, había que pagar las promesas que se establecieron. La introducción del sistema de capitalización hoy en día, o del ahorro con capitalización, cómo se hace es aumentando las contribuciones, no desplazando dinero de un sistema a otro. Y claro, eso va con el mensaje de antes, hay que contribuir más para financiar la jubilación. Y esto, ¿cómo? Es la discusión que hemos tenido antes. Y en la OCDE hemos desarrollado, en base a todas estas experiencias, la recomendación para mejorar el diseño, donde hay 10 principios. Se aprobó por el Council de la OCDE en febrero y los 10 principios están aquí, lo tendréis en la presentación. Pero lo importante es que aborda lo que decía Sala y Martín, las 3 fases. Y aborda las 3 fases. Y quiero destacar, simplemente mencionar, que hay 3 temas que son bastante importantes. Esto es lo que afectó a muchos países de Europa del Este, las comisiones. Es importante alinear las comisiones que los fondos de pensiones cobran con el coste de los servicios que proveen. Obviamente tienen que cobrar, pero es muy importante. Y en algunos países esto fue un problema, sobre todo en los países de Europa Central y del Este. Y hay muchos países que han tenido esto en cuenta y han desarrollado muchos mecanismos. En la presentación y en los documentos que tenemos en la OCDE podéis hablar de todos estos documentos. Ahí están muchas de... Luego los mecanismos automáticos de ajuste, auto-enrollment, default investment strategies, default participación por defecto, estrategia de inversión por defecto, proveedor por defecto, para aquellos que no pueden o no quieren elegir. Es importante tenerlo en cuenta y diseñarlo teniendo en cuenta el objetivo del sistema. Luego aquí hay muchas más cosas. Y luego la fase de pago. Otro de los temas que hemos aprendido es que en muchísimos países se diseña en los sistemas de ahorro para capitalización la fase de acumulación y se olvida uno de la fase de pago. Y un sistema de pensiones lo es todo. En Inglaterra se discute muchísimo y es cierto que un sistema de pensiones, y David Blake lo ha dicho muchas veces, es un sistema que proporciona pensiones, es decir, desde el día que empiezas a trabajar hasta el día que te mueres. Ese es un sistema de pensiones y no hay que olvidarse de la fase de pago. La fase de pago, pues tenemos rentas vitalicias, pero hay que diseñarlo teniendo en cuenta, si tenemos un reparto, no es tan necesaria una renta vitalicia en un sistema de ahorro y capitalización, porque ya hay un componente de la pensión de uno que es una renta vitalicia. La parte del reparto es una renta vitalicia y además generalmente en todos los países está ajustada a la inflación, como mínimo. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñarlo.
la renta vitalicia protege contra el riesgo de longevidad, pero tiene sus problemas. No hay nada perfecto en este mundo. Hay que ser consciente de los problemas de cada uno de los mecanismos que establecemos. Y, bueno, pues no permite flexibilidad, no permite la herencia, la propiedad, el retiro programado, sin embargo, sí que lo permite. Y esto es importante tenerlo a la hora de diseñar, porque uno no es mejor o peor que otro. Un mecanismo resuelve ciertos mecanismos y otro mecanismo resuelve ciertos problemas y riesgos. Y hay que tenerlo en cuenta. La recomendación de la OCDE, bueno, ¿por qué no hablar de una renta vitalicia diferida, comprada a la hora de jubilarse, para empezar a recibirla en la esperanza de vida media de los 85 con un retiro programado? Y la combinación del mecanismo te permite esta flexibilidad de que tienes el riesgo de cola de longevidad cubierto y tienes la flexibilidad, la herencia, la propiedad durante un largo periodo. Ayer nos hablaban en Estados Unidos, es una discusión que está abierta, de utilizar los ahorros del 401k para financiar los primeros 10, 20 años de tu jubilación y empezar a sacar los ahorros de la Seguridad Social del sistema público de reparto posteriormente, porque te estás cubriendo el riesgo de cola y te aumenta el monto de la pensión también. Y se puede diseñar de forma de que no hayan altibajos en tu pensión en la transición. Y, bueno, tienes el riesgo cubierto. Hay otros muchos temas, no voy a entrar de ellos, pero todo se está discutiendo muchísimo. De nuevo, David, en Inglaterra hay una gran discusión sobre el Collective Defined Contribution. Son productos de renta vitalicia no garantizada. El Target Date Funds, que se ha introducido en México. Todos son mecanismos que intentan combinar este tipo de dos ideas. Protección contra el riesgo de longevidad, pero al mismo tiempo flexibilidad y herencia. Y es importante tenerlo en cuenta. Y luego, esencial, si no tenemos buenas tablas de mortalidad, no vamos a ningún sitio, porque no podemos aproximar la esperanza de vida y todo este tipo de temas, y es esencial. Y finalmente, la comunicación y la educación. Se ha hablado mucho, Diego habló ayer, Sala y Martín también ha hablado, es esencial. O sea, cuando vamos a los países y la gente no sabe ni siquiera por qué hay que reformar el sistema de pensiones, es imposible reformar el sistema de pensiones, porque, como han dicho, no, me van a robar, no, alguien se va a quitar el dinero. Esto es una caja negra, a mí no me lo explica nadie. Yo no lo entiendo, alguien me está quitando el dinero. Esas son las... Entonces, comunicación es esencial. Tienen que haber campañas nacionales de reforma focalizadas, con presupuestos y objetivos claros, fiscalizadas, esencial. A veces ni se fiscalizan, y bien analizados los resultados y costes. Las reformas llevan tiempo y los beneficios se notan a muy largo plazo. Por eso hay que comunicarlo. ¿Por qué se hace una reforma? ¿Para qué se hace la reforma? ¿Quién pierde, quién gana? Cuanto sea más global, todos pierden y todos ganan. Siempre que haya un grupo que pierde y otro que gana, esa reforma no va a ningún sitio, porque el grupo que pierde va a ser muy vocal contra todo esto. Y luego, ayer también nos mostraron lo del EIOPA, el regulador europeo, de los boletos informativos. Tienen que ser sencillos, claros, homogenizados, información completa, proactividad, se utilizó la palabra ayer. Si contribuyo más o por más tiempo, obtendré una pensión más alta, esta pensión. Y eso es muy importante. Y lo dejo aquí. La tecnología, ya nos ha hablado Sala y Martín también, web, algoritmo, inteligencia artificial, todo esto es importantísimo hoy en día y hay que tenerlo en cuenta. Y hay países que están desarrollando esto. Si alguien quiere experiencias de países, yo encantado de explicarles y de dirigirles. Bueno, esto es un resumen. Priorizar objetivos y riesgos. O sea, estos son los principales mensajes que quiero que os llevéis todos a casa. Todos los ciudadanos a la hora de jubilarse tienen que estar protegidos por encima de la pobreza. Reparto y capitalización deben de complementarse. Hay que diversificar las fuentes para financiar la jubilación. Para alcanzar pensiones altas hay que contribuir más y por un periodo más largo. El sistema de pensiones tiene que ser inclusivo en términos de género, formas laborales no estándares. Se ha hablado del gig economy también. Hay que tener en cuenta todo el tema del gig economy. Sistemas de reparto
ya no son de prestación definida, es lo que ha cambiado en los sistemas de reparto, tienen mecanismos automáticos, ya no son de prestación definida y deberían de ir más hacia los ajustes actuariales y los sistemas de capitalización mejorar